Mi análisis de la reforma a la salud. Primero voy a hacer un diagnóstico del sistema. Hay casi 51 millones de afiliados al sistema de seguridad social en salud, distribuidos así: 25 millones al régimen contributivo y 24 millones al régimen subsidiado. 19 de estos 51 millones están afiliados a cajas de compensación familiar que funcionan como EPS. Otros 10 millones pertenecen a la nueva EPS, casi 6 millones a Sanitas y 5 millones a Sura. Estas dos últimas son bastante aceptables en su servicio. Una de las principales dificultades del sistema radica en que el gobierno unificó el plan de beneficios entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, pero se le olvidó un detalle: igualar las dos UPC, las unidades de pago por capitación. La resolución 2809 del 30 de diciembre del año pasado, expedida por la ministra Corcho, estableció que la UPC del régimen contributivo quedaría en 1.289.246 pesos y la del régimen subsidiado en 1.121.396 pesos al año, con una diferencia de 167.850 pesos. Y esto lo multiplicamos por los 24 millones de afiliados al régimen subsidiado, la suma asciende a más de 4 billones de pesos menos para las EPS del régimen subsidiado al año. Si a esto le sumamos que el porcentaje de administración para el régimen contributivo es del 10% y para el subsidiado solo del 8%, encontramos las razones económicas para que las EPS del régimen subsidiado estén quebradas. Simplemente la plata no alcanza. Por lo anterior, la atención en los sectores rurales y dispersos es muy deficiente. No olvidemos además que las personas del régimen subsidiado son en su mayoría pobres, con mala alimentación y muchas menos necesidades básicas satisfechas, tales como agua potable y alcantarillado, razón por la cual se enferman mucho más tras decoctudos con papeles. La deuda de las EPS a las IPS es alta y nunca parece acabar. Lo que ocurre es que las EPS se quiebran y en la liquidación, que puede durar muchos años con grandes costos de los agentes liquidadores, pues las IPS terminan recibiendo la mitad o menos de la facturación que les debían. La red prestadora de servicios de las EPS siempre va a ser deficiente, ya que para lograr que la UPC alcance, que es 1.121.396 pesos al año, necesitan que las IPS produzcan al 100%. Por tal razón, nunca verán en el sector privado personal de la salud con tiempo libre, nunca va a haber citas para el mismo día y mucho menos con especialistas. En comparación con los demás países de la OCDE, Colombia tiene una baja tasa de vacunación contra el COVID. Esto quiere decir que la desinformación con los cuentos esos como el de la modificación genética o del chip que nos iban a inyectar ha influido hasta el punto de que solo estemos vacunados poco más del 72%, manteniendo niveles altos de contagio que continúan desangrando económicamente el sistema. La cobertura del sistema de salud en Colombia es del 98%, superior al promedio de la OCDE, que está en el 95%. Recordemos que la OCDE es un grupo en el que se encuentran los países más ricos del mundo. La verdad, yo ignoro por qué estamos ahí, pero es evidente que si no somos los últimos en ese escalafón, es porque el sistema colombiano es bastante aceptable. Los recursos que destinamos en Colombia para la atención en salud son de 7.7% del PIB. Son bajos con respecto a los países desarrollados que destinan el 8.8%, a pesar de que nosotros tenemos mayor cobertura. Pero como nuestro PIB es muy bajo comparado con los países desarrollados, podemos concluir que los recursos que destinamos a la salud son bajos. Somos un país pobre económicamente, a pesar de lo que muchos creen. Abajo a la izquierda, en esta imagen, está Colombia. Ahí está el PIB de Colombia. El salario de los médicos es en promedio 4 millones de pesos mensuales, es decir, más o menos $10.000 al año aquí en Colombia. Esto comparado con otros países da pena, y si a eso le sumamos que muchas veces los contratan por prestación de servicios como si fuera una actividad temporal, la situación es realmente mala. El número de camas es de 1.7 por cada 100.000 habitantes y el ideal es de 12 camas. Ahí tenemos un reto muy grande. Solo hay 29 hospitales públicos de tercer nivel y 9 de ellos están en Bogotá. El número de médicos por cada 100.000 habitantes es bajo, 2.3. El ideal es que sean 6.2. En el caso de las enfermeras es peor, cuando en Colombia tenemos 1.4 y el ideal son 18.
El promedio de la OCDE es de 8.8 enfermeras por cada 100.000 habitantes. El gasto de bolsillo de los pacientes en Colombia, es decir, lo que tienen que pagar adicional para ser atendidos, es casi nada. La satisfacción de los usuarios del sistema es del 70% aproximadamente. Esto demuestra que el sistema funciona medianamente bien. La mayor insatisfacción está en el sector rural y en poblaciones dispersas. En cuanto a la salud oral, la situación es peor, pero ese tema lo trataré en otro video. El giro directo a los prestadores de servicios de salud es insuficiente, permitiendo el abuso de las EPS. La integración vertical solo beneficia a las EPS, aun cuando esto no es del todo malo. Según el Global Health Security Index, índice global de seguridad en salud, el sistema colombiano ocupa el puesto 38 entre los 195 países del mundo. Veamos ahora la reforma en la salud propuesta por la ministra Corcho. Lo positivo, el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud. Actualmente solo 700 de los 1.100 municipios del país cuentan con hospital público. También plantea la necesidad de fortalecer la atención primaria integral en salud, lo cual es muy bueno porque la promoción y la prevención de la enfermedad deben ser pilares fundamentales de cualquier sistema de salud. Es maravilloso el fortalecimiento de la supersalud y el desarrollo de políticas públicas para la formación del talento humano, procurando su formalización laboral y la mejora en las condiciones de vida y de trabajo dignas y justas. Los profesionales de la salud son muy mal pagos y la reforma busca mejorar ese aspecto. Para las zonas rurales y dispersas, operará una entidad de salud del Estado bajo la figura de hospital itinerante, que prestará atención básica y especializada. Operará con el soporte logístico de las fuerzas militares, de la Policía Nacional y de las patrullas aéreas colombianas. También pretende quitarle el manejo de los recursos de la salud a las EPS. Aspectos negativos. El primero es presentar la reforma como ley ordinaria. Este proyecto de ley modifica integralmente la Ley 100 y la Ley Estatutaria de la Salud. Por tal razón debe ser modificada como ley estatutaria, ingresando por comisión primera y no por séptima. Persistieron en el error de trámite. Es altamente probable que no pase el examen de la Corte Constitucional. Los consejos de administración de los fondos regionales de salud. Estos consejos son los que en la práctica asumirán muchas de las funciones de las EPS, tales como nombrar al gerente del fondo, evaluar la gestión de los recursos, es decir, cómo se gasta la plata, recomendar la red de servicios de mediana y alta complejidad, es decir, deciden a qué clínica u hospital se contrata, evalúan el servicio, las metas y los objetivos. Todas las anteriores son funciones muy complejas y de altísima responsabilidad. Ahora veamos cómo estará conformado este consejo. Dos representantes del Gobierno Nacional, uno del Ministerio de Salud y el otro de Hacienda, un representante de los gobernadores y alcaldes distritales de la región, 3 representantes de los empleadores y 3 representantes de los trabajadores. El Gobierno Nacional reglamentará la forma de elección de los representantes de los empleadores y los trabajadores. Como ven, casi todos los integrantes serán políticos o elegidos por políticos y solo uno de ellos conocerá de salud. El gerente del Fondo Regional de Seguridad Social en Salud será un funcionario de la ADRES, es decir, lo nombra el presidente de turno o el ministro de Salud. Contratará y autorizará el pago de los servicios de mediana y alta complejidad que presten las IPS públicas, privadas o mixtas, a las tarifas únicas y obligatorias que fije el gobierno. Sobre este funcionario recaerá la responsabilidad de contratar las clínicas y hospitales que nos van a atender en tercero y cuarto nivel. ¿Con qué criterios de selección? Posiblemente políticos. Y lo más grave, las tarifas únicas y obligatorias. Este punto tiene 2 falencias. Primero, ¿dónde queda la libre competencia? ¿De qué sirve que una clínica sea muy eficiente y atienda muy bien si a la que atiende mal y es ineficiente le van a pagar lo mismo? Y segundo, ¿acaso no les hemos explicado cientos de veces que atender pacientes en zonas rurales y poblaciones dispersas es más costoso que en las grandes ciudades? ¿Olvidan que las EPS del sector rural siempre se quiebran y prestan un mal servicio? ¿Por qué? Pues porque la gente se enferma más cuando tiene menos calidad de vida. ¿Por qué no crean una EPS estatal para el sector rural? ¿Por qué no implementan una UPC de mucho mayor valor para este segmento de la población? Hablando de los especialistas, como no hay incentivo en la UPC para que los salarios en poblaciones de menos de 200.000 habitantes sean superiores, pues el especialista prefiere quedarse en las grandes capitales, donde el nivel de vida es superior, no solo para él,
sino principalmente para su familia. Una solución es que en la reforma se establezca que el último semestre de prácticas de los especialistas lo deban cumplir en pequeñas poblaciones, pero pagándole un salario decente, al menos de 5 millones con prestaciones. Los ministerios de Educación y de Salud deberían sentarse a analizar cuáles son las especialidades que más hacen falta y exigir su aumento por parte de las universidades. Para esto habría que modificar la Ley 115 de Educación. Ya bastante falta hace. En lo que respecta al régimen laboral, hace años que la Corte Constitucional estableció la ilegalidad de las empresas asociativas de trabajo, pero luego, para burlar la ley, los hospitales contrataron con unos supuestos sindicatos. Ahora esta reforma pretende que sean contratados a término indefinido, pero de acuerdo a su necesidad de personal. Y para citar un solo ejemplo, en el Hospital Regional del Magdalena Medio, la nómina es de menos de 20 funcionarios, cuando en realidad se emplean más de 300 para prestar el servicio. Afortunadamente, cuando hice parte de la junta directiva, logré que todos los empleados del hospital tuvieran un contrato laboral con todas las prestaciones de ley. Espero que eso no haya cambiado. Como ven, ha sido el Estado el que ha violado sus propias leyes, así que yo no guardo muchas esperanzas en este tema. Plataforma tecnológica de la red de prestación de servicios. Incluye hasta la posibilidad de implementar la inteligencia artificial, pero no son capaces de elaborar una historia clínica digital igual para todo el país. ¿No existe acaso en el Ministerio de Salud un ingeniero de sistemas o un programador que elabore una buena historia clínica y la entregue a todos los prestadores de salud? Igualmente exigen que los prestadores empleen protocolos y guías de atención en salud, pero no son capaces de unirse en el ministerio con las asociaciones de profesionales y especialistas de la salud y las universidades para poder desarrollar esos protocolos. ¿Por qué los funcionarios del ministerio sirven para perseguir y sancionar a los prestadores de salud, pero no sirven para desarrollar protocolos de atención e historias clínicas? Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud, APIRS. Esta reforma pretende crear 2.500 de estos centros de salud. Afortunadamente le bajaron, porque en el proyecto de ley original eran 10.000. Teniendo en cuenta que solo hay 400 municipios y un hospital, concluimos que los otros 2.100 se construirán en ciudades y municipios que ya tienen hospital público y además ya tienen varias IPS privadas. No hay ninguna razón para esta decisión, salvo estatizar la salud y crear burocracia. En el régimen disciplinario y sancionatorio se incluye como falta gravísima incumplir o desacatar fallos de tutela en salud. Si no se modifica la ley para que existan jueces de tutela especializados en salud, impidiendo así fallos que otorgan derechos en algunos casos absurdos, ya veré a muchos gerentes de hospitales y clínicas despedidos o en la cárcel. Los regímenes exceptuados especiales del sistema de salud continuarán regidos por sus disposiciones especiales. ¿Por qué se mantienen esos regímenes que violan el principio de igualdad que tanto pregona este gobierno? Las entidades promotoras de salud realizarán una entrega ordenada de sus afiliados a los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud. Es decir, todos los afiliados pasarán al Sistema Estatal de Atención Primaria, desapareciendo por falta de funciones las EPS, pero principalmente las IPS privadas. Si todo el mundo se va a ir a un centro de atención primaria en salud, en los territorios donde no queden entidades promotoras, la nueva EPS asumirá preferentemente el aseguramiento y las EPS que no quieran convertirse en IPS desaparecerán. Es decir, vamos a volver al maravilloso seguro social. En conclusión, el Estado va a definir las políticas de la salud, también va a definir las tarifas, luego se va a contratar a sí mismo, va a prestar el servicio, después se va a pagar, se audita y él mismo se vigila. Báileme ese trompo en la uña.